La verdad que agradecí la invitación que me hicieron los compañeros y las compañeras para venir acá a charlar, a compartir un rato con los compañeros y los compañeros sobre un pensamiento y de cómo reestructuramos el movimiento nacional justicialista en la República Argentina, cómo contribuimos aportando nosotros un granito de arena para que entre todos juntos podamos poner de pie este gigante que considero yo que es el movimiento nacional justicialista, que lo despertemos de este sueño, que lo levantemos, que lo hagamos levantar y que empecemos a transitar el camino que está diseñado para alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto, que es recuperar el poder central a través de los votos para producir las transformaciones que requiere la República Argentina. Para eso necesitamos básicamente dejar de lado algunas cosas, empezar a debatir sobre otras cosas. ¿Qué decimos dejar de lado? Dejar de lado los egos, dejar de lado los personalismos, tratar de saber que tiene que ser una construcción colectiva con los liderazgos naturales que surjan de este espacio colectivo y tenemos que básicamente tenemos que empezar a debatir y discutir una suerte de autocrítica de en qué nos hemos equivocado, para tratar de corregirlo y no cometer los mismos errores en el futuro. Por otro lado, también planteamos necesariamente que tenemos que readecuar el mensaje y los lenguajes también para comunicarnos con nuestra gente, que podamos generar la empatía necesaria y suficiente y la confianza a partir de nuestro mensaje en nuestra ciudadanía. Confianza que lo hemos perdido. La gente mira cuando se pone un político al frente de nuestra sociedad, al frente de nuestra gente, para hablar sobre cuáles son sus propuestas, toma, digamos, como que son promesas de difícil cumplimiento y generalmente genera una gran frustración en nuestra sociedad cuando no se cumplen las promesas o la propuesta que hace el candidato. Por lo tanto, nosotros creemos que tenemos que construir un programa y una propuesta colectiva. Hoy por hoy tenemos un presidente que aplica una política no solamente centralista, no solamente no aplica un esquema distributivo de oportunidades, posibilidades para el conjunto del pueblo argentino, sino que afianza un criterio centralista y unitario que se viene manifestando a lo largo y a lo ancho del país por todos los tiempos, por lo menos que uno tenga memoria, a excepción de los tiempos que condujo los destinos del país el movimiento nacional justicialista con el compañero Juan Domingo Perón a la cabeza. Dicho esto, esto considero yo que no tienen por qué compartir conmigo, nosotros consideramos que hay que modificar de fondo la matriz organizacional de la República Argentina. Nosotros tenemos un problema grave, digamos, la aduana y el puerto, que son por donde ingresan los recursos que se tienen que distribuir en el conjunto de la República Argentina. Y no se distribuyen equitativamente. Y la Argentina adoptó para sí un sistema republicano representativo y federal, cosa que no se manifiesta en los hechos prácticos. Este gobierno profundiza ese centralismo, porque no hemos escuchado todavía, ni en su campaña, mucho menos ahora, una propuesta para cómo desarrollar el esquema productivo, cómo desarrollar las potencialidades que tienen cada una de las regiones en que se divide la República Argentina, el noroeste, el noreste, la Patagonia, el centro del país, la Pampa Húmeda fundamentalmente, cómo potenciamos, cómo estimulamos el esquema productivo, cómo estimulamos y potenciamos nuestro esquema industrial en la República Argentina, cómo defendemos nuestra industria y cómo defendemos nuestro trabajo, nuestros trabajadores, la generación de nuestro puesto de trabajo. No hemos escuchado de este presidente una propuesta en materia educativa, en materia sanitaria, en materia de seguridad, en materia cultural, en materia deportiva, de cómo agregar valor a la materia prima que producimos en la República Argentina, cómo desarrollamos el sector hidrocarburífero, cómo desarrollamos el sector minero, cómo generamos las condiciones para que vengan inversiones a nuestra República Argentina sin tener esa política extractivista que se nos lleva nuestra riqueza y no nos deja nada para el conjunto del pueblo argentino. Entonces, nosotros tenemos mucho para discutir, pero a su vez también tenemos que tener la capacidad y la vocación de querer asumir la responsabilidad que el pueblo nos va a conferir, de asumir
la conducción de los destinos de la República Argentina, pero con un objetivo fundamental, la transformación de los pueblos, la transformación de los vidas de los pueblos. Siempre sabemos que por naturaleza, cuando la gente vota un presidente o un gobernador, y también digo yo, un intendente, vota a alguien que le pueda, a partir de las políticas públicas que aplica, modificar su vida, pero siempre en términos positivos, para mejorar su calidad de vida, para mejorar sus oportunidades. Siempre la gente vota porque tiene esa expectativa. Siempre el general Perón decía que la gente vota por interés. Claro que vota por interés, todo ser humano vota por interés, pero no es el interés pecuniario, no es el interés perverso y prostitutivo que muchas veces hemos puesto en la mano de un compañero para obtener a cambio el voto. No es ese interés que vota la gente vota por interés porque cuando está un político al frente, quiere escuchar de él una propuesta que le modifique y le mejore la calidad de vida de su vida, que le genere condiciones y oportunidades para poder salir adelante, para poder construir un proyecto de vida totalmente distinto al que en ese momento tiene tal vez. Y lo que estamos procurando nosotros es tratar de modificar, digamos, el concepto que tiene la sociedad argentina de los políticos, que fueron muchos de ellos inducidos en términos perversos por algunos medios de comunicación que tienen una hegemonía sobre la comunicación para tratar de incursionar o de introducir, no solamente en la mente y en el corazón, sino en el alma de todos los argentinos, un odio, un rencor y un desprecio hacia la única actividad que puede transformar la vida de nuestra gente. La puede transformar en términos positivos o la puede transformar en términos negativos. Que la actividad política es una vocación que debería ser noble, para tratar de utilizar los mecanismos y los resortes del poder que la ciudadanía te otorga a través de su voto para que puedas dictar las políticas públicas, como dije anteriormente, para que todo el sector de nuestra sociedad se sienta tocada por esa política pública, sienta que está contenida por esa política pública, desde un deportista hasta un culturoso, desde un deportista hasta un artista, que sepa que hay políticas públicas que las contienen. Hoy por hoy, todos los derechos de todos los ciudadanos están siendo vulnerados. Y no hablo para hablar mal del actual presidente, no me interesa, respeto la investidura del presidente, pero también le debemos exigir al presidente que respete los derechos que ya estaban constituidos, que estaban en el conjunto del pueblo argentino y que vemos que están siendo vulnerados en forma sistemática por las políticas que aplica el actual Poder Ejecutivo. Y también pedimos que tenga una actitud de respeto a la ciudadanía que él tiene la responsabilidad de conducir. Hay 50 millones de argentinos que dependen de las políticas públicas que la aplica. Y estamos viendo que las políticas públicas que la aplica no solamente no generan bienestar, sino generan un perjuicio sostenido, sistemático y continuo en la vida de todos los argentinos y las argentinas. Por eso cuando en esta reforma de la Constitución que hemos llevado adelante en la provincia de La Rioja, hablamos de los derechos básicos de los ciudadanos, que son considerados para nosotros derechos humanos y que tienen criterios de accesibilidad de los servicios esenciales que nosotros consideramos, el agua, la energía y la conectividad. Por eso en esa Constitución obliga al gobernante a garantizar que en cada una de las familias riojanas tienen que el derecho, y nosotros tenemos la obligación de garantizar que tengan el servicio de agua, de energía y de conectividad, sea cual fuere su condición social. Y esto no lo decimos... No lo decimos en términos de demagogia, lo decimos en términos de realidades, porque si los servicios que se llaman servicios públicos, si no están al alcance de la sociedad, si no se aplican criterios de accesibilidad a sus servicios, dejan de ser servicios públicos. Nosotros tenemos que tener criterios de accesibilidad. ¿Y qué accesibilidad puede tener la mayoría del pueblo argentino cuando de la noche a la mañana te incrementan uno de esos servicios un 400%? Otro de los servicios te los llevan de 50 pesos a cerca de 1.000 pesos como el boleto del sistema de transporte público en la República Argentina. Es muy difícil
te están generando una situación de invivibilidad, ¿cómo es? De inviabilidad en una Argentina que es invivible, que se está transformando en en un país invivible. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez cuesta mucho más obtener los servicios, cada vez cuesta mucho más obtener los servicios. Y tenemos dos sectores frágiles, dos sectores que están muy perfectamente identificados. Es nuestro sector pasivo, nuestros abuelos, nosotros mismos, que estamos a punto de ser, que somos abuelos también, pero estamos a punto de pasar también a la etapa de pasividad, y el sector de la infancia, de la primera infancia, de la niñez. No lo decimos nosotros, lo estamos visualizando a través de lo que sucedió estos últimos días y que seguramente seguirá sucediendo ante el reclamo y el ejercicio de un derecho constitucional que tienen de peticionar y reclamar y defender sus derechos nuestros jubilados, que han sido apaleados de una forma feroz, una forma inhumana, una forma cruel. Gente que está indefensa, que fueron apaleados, ni siquiera se les permite ejercer un derecho constitucional que tienen de peticionar y de protestar al ver vulnerados sus derechos. Y el otro sector, que tampoco lo decimos nosotros, que es el sector de la niñez, que dijo, ¿quién lo dijo? UNICEF. Tenemos 1 millón de chicos que se acuestan cada noche sin un plato de comida caliente. Y parte de lo que dice este video que vimos ahí es de un mensaje que yo di también con respecto a 3 líderes mundiales, que lo planteé también en una conversación que tuve en Buenos Aires. 3 líderes mundiales que en la década, fines del 90, principios del año 2000, que hablaban sobre la necesidad de recuperar el humanismo en la política, es decir, que la política tiene que estar dedicada fundamentalmente para el bienestar de la persona, del ser humano, de la familia, que cada política pública que uno aplica debe saber que tiene que ir en beneficio de nuestra gente, porque ellos decían cómo era posible que en el planeta hubiera este esquema distributivo de la riqueza producto del esfuerzo de todos los que habitamos el planeta, donde un 5% de sus habitantes concentraban más del 50% de la riqueza en el planeta. Y decía que había 1.000 millones de ciudadanas, hermanas y hermanos, seres humanos que se acostaban cada noche sin ese plato de comida caliente en el estómago, que no podían gozar del beneficio de tener el agua potable, la energía, un servicio de cloaca, un techo digno que los protege y que cobije a la familia. Por eso, hablando de esa época, ya era Bill Clinton de Estados Unidos, Tony Blair de Inglaterra y Máximo D'Alema, que era comunista, de Italia. Ellos 3 planteaban la humanización de la política y decían que era necesario debatir y discutir en el mundo entero una distribución más equitativa de la riqueza. ¿Para qué tanta riqueza puede acumular una sola persona? ¿Para qué tanta fortuna cuando podemos distribuir calidad de vida? No decimos quitarle recursos a la gente más rica, no decimos quitarle recursos a los millonarios, sino decirle, millonarios, tienen que tener un límite. Tiene que tener un límite a los efectos de poder tener un esquema distributivo que permita que aquellos sectores vulnerables de nuestra sociedad puedan ingresar al sistema. Ingresar al sistema es una cosa simple y sencilla, pero difícil tal vez de lograrla en profundidad o en la magnitud que requiere nuestro país. ¿Y por qué digo esto? Porque ingresar al sistema significa la posibilidad de generar condiciones para que la gente pueda tener un trabajo digno que le permita la sustentabilidad de su familia, que le permita también salir de un estado de mendicidad, tratando de golpear una puerta para ver si alguien le puede dar la oportunidad de que ese día le pueda llevar un plato de comida a sus hijos. Esa es mendicidad que muchas veces duele y que te lacera el alma y que tienen que soportar la humillación que muchas veces dirigentes políticos como nosotros, dirigentes empresariales, eclesiásticos o sociales, tienen que les tiran como si fuera una caridad o la migaja de lo que nos sobra. Y esto es lo que tenemos que tratar de debatir y discutir. El peronismo no hace caridad. La caridad en la época del peronismo la ejercía sectores de lo que en ese momento se llamaban de la oligarquía. El peronismo aplica políticas sociales que generan injusticia. Que tienden a cumplir con una de nuestras banderas principales, que es la justicia social.
El peronismo nace en la vida política de la República Argentina para armar un esquema distributivo y empiezan a aflorar cuando nace el peronismo. Las universidades, la gratuidad, digamos, de la enseñanza pública, las oportunidades para los hijos de los obreros, de los campesinos para que puedan educarse, capacitarse y generar un presente y un futuro distinto al que tuvieron sus padres. Eso posibilitó el peronismo. El peronismo posibilitó que haya vacaciones, que cobraran el salario digno, que tuvieran jubilación, que tuvieran aportes previsionales, que tuvieran obra social. Eso posibilitó el peronismo, generó derechos que hoy nos están quitando esos derechos. Que hoy nos están quitando esos derechos. Ante la pasividad de nosotros, los dirigentes políticos, y ante la pasividad también del pueblo argentino. Y es lo que tenemos que tratar de cambiar, sin violencia, pero con la firmeza que corresponde. El ejercicio de la defensa de los derechos de cada uno de nosotros. Esto lo decimos nosotros, vinieron por la casta y la casta somos nosotros. ¿Quién está aquí al frente de ustedes? A mí no me hicieron nada, ni me van a hacer nada a mí. Al que hice, a quienes sí atacaron en su derecho es al conjunto del pueblo argentino. A la casta, a la dirigencia política, empresarial, eclesiástica, gremial, etcétera, seguimos igual. Lo que está mal es nuestra gente. Y de nada vale que nosotros no ejerzamos la responsabilidad que el pueblo nos ha conferido, que es ser oposición. Nosotros somos oposición. El pueblo nos dio la responsabilidad de ejercer la oposición. Y cuando el pueblo se lo dio a la oposición nuestra, esa responsabilidad la ejercieron. Y vaya que la ejercieron. La ejercieron inclusive hasta con violencia, con signos de misoginia, cuando hubo legisladores de ellos, que hasta no solamente agredieron verbalmente, sino intentaron la agresión física a la presidenta del Congreso de la Nación. Nunca nos dieron las herramientas para gobernar, siempre tuvimos que conseguir nosotros el quórum y luego conseguir la voluntad de los legisladores para que voten positivas las leyes que enviaba el Poder Ejecutivo del Congreso. Y la oposición ejercía en forma incorrecta su rol de opositor, muchas veces en forma violenta. Por eso nosotros ahora, digamos con una forma responsable, altruista, racional, tenemos que ejercer nuestra responsabilidad, que la oposición responsable, sólidamente fundada, como también como se hizo con respecto al sistema previsional, que no es lo que le corresponde a nuestros jubilados, pero es un paso importante, por lo menos para despertar expectativa y esperanza en nuestro sector pasivo. Y sin embargo, con total crueldad, con una falta de humanismo, el presidente ejerció el veto, y está tratando de aquellos que les dijo degenerados fiscales, ratas, coimeros, sinvergüenza, que es lo que le gustó al Estado morboso que tiene nuestra sociedad. El Estado morboso que tiene nuestra sociedad, le dijo eso le gustó, y esas mismas ratas, esos mismos coimeros, esos mismos sinvergüenzas se van a sentar ahora para tratar de arreglar de cómo no le votan, cómo hacen para no votarle, para no alcanzar los 2/3 de lo que tendría que ser la insistencia de la ley del sistema previsional. Y esto es lo que tenemos que debatir los peronistas. Esto es lo que tenemos que debatir las compañeras y los compañeros. ¿De qué manera recuperamos nuestra capacidad de persuadir y de convencer a nuestra sociedad? No de comprar la conciencia de nuestra gente, no de utilizar las debilidades y los problemas que tiene nuestra sociedad para ir a tratar de resolver un problemita y buscar la contrapartida. Y si no la buscan, y si no lo dan, atacarlo, perseguirlo, sacarle en cara, humillarlo porque alguna vez le hemos podido hacer un favor. Y esto es lo que creo que es lo que tenemos que modificar también nosotros, nuestra actitud ante la sociedad, nuestra actitud hacia la gente, nuestra política gestual ante una sociedad que está mirando para ver qué estamos haciendo, la dirigencia política, para que ellos puedan seguir ese ejemplo, para que no sigan los malos ejemplos que nosotros damos en reiteradas oportunidades. Porque nosotros, si asumimos la responsabilidad de representar a nuestro pueblo o de administrar las cosas que nuestro pueblo nos confiere a través de su voto para que administremos la cosa pública,
tienen que ver que la vida de ellos cambia para bien, no que únicamente cambie la vida del dirigente político. Y eso es lo que nosotros creemos que tenemos que debatir y discutir. Debatir y discutir la organización de nuestro movimiento. Nunca dejar de tener en cuenta que somos un movimiento, no somos un partido. Por lo tanto, tenemos que saber que existen compañeros que piensan de una manera y compañeros que piensan tal vez de otra manera, pero siempre dentro de los límites que están tácitamente marcados del peronismo. Cuando nos pasamos esos límites que nos estamos convirtiendo en el enemigo del peronismo. Yo creo que tenemos que tener una mirada mucho más firme en los sectores que precisan que tengamos esa mirada. Porque hay sectores de nuestra sociedad que no nos precisan en lo que nosotros naturalmente creemos que la sociedad nos precisa. Que le generemos oportunidades laborales, que demos cosas. No necesitan. Necesitan que haya gobernantes que les generen condiciones para que puedan vivir una sociedad que merezca ser vivida. No necesitan más nada de nosotros. Que les brindemos seguridad, ciudades limpias, ciudades ordenadas, con clases todos los días, con sistemas sanitarios que generan condiciones de accesibilidad para un sistema sanitario adecuado, obras sociales que estén... Eso es lo que necesita el sector pudiente de nuestra sociedad. Quien más necesita de nosotros son los sectores vulnerables, que necesitan políticas públicas. Y le puedo asegurar que está altamente demostrado que cuando los sectores vulnerables uno le abre las puertas al sistema, empieza a modificar su forma de pensar y su forma de actuar. Porque hay un sistema que le da oportunidades, hay un sistema que lo convoca, que le tiende la mano y que lo incorpora al sistema. Que lo incorpora al sistema, que significa nada más ni nada menos que posibilitar la alimentación, la salud y la educación de sus hijos. Y lo saca del estado de mendicidad y de humillación que muchas veces se encuentra el ser humano y lo tiene que agachar la cabeza porque no le queda otra. Y mascullando, diciendo bronca por dentro, porque tiene que sentir la humillación de que le tiramos un peso, le tiramos un plato de comida o le tiramos un remedio. Él tiene que recibirlo porque su hijo lo necesita. Caso contrario, seguramente se rebelaría con mucha fuerza ante ese esquema de humillación. Y es lo que creo yo que tenemos que tratar de hacer, modificar todo esto. Por eso, queridas hermanas y hermanos, yo planteo claramente que creo que tenemos que profundizar nuestro debate. Tenemos que organizar, debatir no es pelearnos, es intercambiar opiniones, ideas, ponerlas sobre la mesa y tratar y de esforzarnos para tratar de sacar una síntesis de lo que opinan el conjunto de los compañeros, procesar toda la información que los compañeros ponen a disposición de la dirigencia, procesar y sacar una síntesis para que podamos, en la medida de nuestra posibilidad, de aplicar políticas públicas que permitan la resolución de los problemas que se puedan ir definiendo o identificando a partir del debate. Y después que pase el debate, cuando pase el debate, llega el momento de la decisión. Y después del momento de la decisión llega el momento de la ejecución de las políticas públicas. Y la ejecución de las políticas públicas es donde se empieza a sentir el bienestar de la gente. Desde un municipio, cuando te asfalta una calle o te alumbra una calle, hasta un presidente de la nación que te dicta políticas públicas que te permiten que una industria abra sus puertas y tome trabajadores para que trabajen y tengan la posibilidad de dignificar a su familia con el salario del mismo. Eso es lo que significa la aplicabilidad de políticas públicas. Hoy por hoy, lamentablemente, tengo que decirlo, sin que se piense que quiero sacar un rédito político absurdo y miserable de la situación por la que atraviesa el país, realmente estamos en una situación extremadamente difícil. Pero creo también que se va a agudizar más la dificultad de nuestra sociedad, se van a agudizar aún más. Porque esto es una cuestión sencilla, simple. Una persona que aplica un proceso devaluatorio del 120% de la moneda argentina, significa el 120% menos de tu salario, por lo menos el 50% menos de tu poder adquisitivo. Una persona que te incrementa o te triplica el costo del combustible, con lo que eso significa, el impacto que eso significa en todos los rubros de la economía que cotidianamente necesitamos o de las cosas que necesitamos para vivir. Una persona que te paraliza la obra pública diciendo que la obra pública la tienen que hacer los privados. ¿Qué privado?
te va a hacer una escuela, un hospital, una ruta para comunidades de 100, de 200 personas con la pretensión de que te paguen esa obra pública si no tienen forma de pagártela. Para eso está el Estado, para garantizar que el bienestar a todas nuestras comunidades le llega. Y esto mínimamente lo que tenemos que poder debatir y discutir. Esto es lo que tenemos que debatir y discutir. Por eso, queridas hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, no los quiero aburrir más, no los quiero hacer perder el tiempo más, que lo que pasa a decirles que pedir a todos ustedes, no importa si uno es presidente o no es presidente, obviamente es un orgullo para mí, sería un orgullo para mí presidir el Partido Justicialista. Pero la verdad, ese orgullo me da porque voy a tener un gran desafío junto al conjunto de compañeros que te acompañan para tratar de empezar a encauzar el peronismo sobre los carriles de los que nunca tendríamos que haber salido, del camino que nunca tendríamos que haber salido. Pero yo, gracias a Dios, digamos, estoy satisfecho con las responsabilidades que me otorgó el pueblo de la provincia de La Rioja. Y todas las veces que yo tuve responsabilidades que asumir, siempre fueron a través del voto de la gente. Siempre fue a través del voto de la gente. Primero como diputado provincial, luego como diputado nacional, luego como intendente entre oportunidades, luego también como gobernador de la provincia, como funcionario nacional y provincial también, pero eso me marcó y en cada caso siempre traté de ejercer de la mejor manera posible la representación de mi pueblo o administrar de la mejor manera posible el instrumento que me dieron, que fue la intendencia o la gobernación, para distribuir de una forma más equitativa esas oportunidades. Y esta Constitución, que habla no solamente del agua, de la energía y la conectividad, sino de todo lo que ustedes planteaban ahí. Y una cosa importante que no salió de ahí, que es de la más importante, que le interesó al Papa cuando lo fui a visitar estos últimos días, que es la renta básica universal. La renta básica universal el Papa me preguntaba, ¿cómo la vas a pagar? Primero me pregunta qué significaba para mí la renta básica universal. La renta básica universal es una renta, y la renta es la contraprestación de un servicio o de un trabajo que vos realizás. Un servicio que prestás, un trabajo que realizás. Esa renta básica que todos los ciudadanos tienen que alcanzar por lo menos el costo de esa renta básica. ¿Y cómo la vas a pagar? Me dice, sí, porque yo no quiero, por lo menos no soy yo, hablo en primera persona, cuando en realidad tendría que hablar en plural. Nosotros no queremos que el sector vulnerable de nuestra sociedad ande en ese estado de mendicidad que decimos. Para eso también tenemos que eliminar los comedores infantiles. Los comedores infantiles en el peronismo, como así también las copas de leche en el peronismo, son situaciones de emergencia, que mientras nosotros generamos esta situación de emergencia que es el comedor, tenemos que trabajar paralelamente para que el papá de esa criatura puedan conseguir la forma de que su hijo no vaya más a un comedor infantil, porque él puede darle el plato de comida en su mesa. Es decir, el peronismo nunca, nosotros por ahí estamos confundidos. Yo voy a contar la historia de algunas cosas, a pesar de que hay compañeros que tienen más canas ahora, que parte de la historia la conocen mejor que yo. Pero el tema del famoso bolsón alimentario surge a partir de la aplicabilidad del Programa Alimentario Nacional, que lo aplicó con muy buena fe en su momento el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, con muy buena fe, pero que en las provincias argentinas utilizaban esa herramienta para obtener a cambio la afiliación al partido que había, con buena fe, había aplicado un plan de emergencia alimentario para la República Argentina, porque en ese momento más del 50% de los argentinos tenían hambre. Ese programa alimentario generó las condiciones suficientes y necesarias para tener un triunfo contundente en el año 85 de la Unión Cívica Radical. ¿Recuerdan esa época? Yo recuerdo todavía que en ese momento se reunieron en Santiago del Estero, se reunieron esos viejos caudillos de esa época, Romero de Salta,
Juárez de Santiago del Estero, Leónidas Sadi de Catamarca, Carlos Saúl Menem de La Rioja, tal vez Rodríguez Sá, bueno, y otros que se reunieron en Santiago del Estero y sacaron desde ahí, para contrarrestar el programa alimentario nacional, el bolsón proteico. El bolsón de alimentos también para contrarrestar, yo también te lo puedo dar. Por lo tanto, pero sacaron también con una intención, decir, te pueden dar él, te pueden dar nosotros, pero queremos que puedas decidir libremente, no decidir en forma condicionada por un plato de comida. Queremos que decida, sí, por interés en todo caso, pero aquel que te genere condiciones o que tú creas que te va a generar condiciones a partir de su gobernabilidad, a partir de la aplicabilidad, como digo yo, de las políticas públicas, un terreno más fértil para que vos mejores tu calidad de vida y le puedas brindar a tus hijos y a tus nietos oportunidades tal vez que vos no las tuviste en tu vida. Eso era básicamente. Y la verdad que eso ha llevado paulatinamente a tener un sistema prostitutivo político. Es decir, que no tenemos ya, si no tenemos esa herramienta, no podemos hacer política. Si no tenemos la plata, no podemos hacer política. La plata la necesitamos para hacer conocer la propuesta. La deberíamos necesitar para hacer conocer la propuesta. ¿Y qué significa? Pagarle a los medios de comunicación para que difundan nuestra propuesta, que se reflejen en las paredes, digamos, las consignas que llevan implícita o explícitamente cuáles son nuestras propuestas, los panfletos para que la gente pueda enterarse de cuál es nuestro programa, lo pueda analizar, debatir, discutir y desecharlo o tomarlo para sí. Es decir, para eso te deben servir los recursos que muchas veces uno necesita para hacer política, pero no para comprar voluntades, no para comprar voluntades. Esto digo porque muchas veces lo hemos hecho, obviamente yo no provengo no soy un extraterrestre ni provengo de otro lugar que no sea del mismo pueblo y hago la autocrítica porque yo también soy parte de eso. Yo no me excluyo de eso, soy parte de eso. Pero sí me enseñaron a mí mi formación política, sí me enseñaron a mí básicamente lo que significa hacer política, que es hablar y conversar con nuestra gente. Perón decía que necesitamos predicadores. Y decía que un cuadro político es la conjunción del predicador y del ejecutor, del hacedor. Y esa conjunción significaba el cuadro político. Y nosotros consideramos también que la capacidad de persuasión nuestro le tiene que dejar al ciudadano la posibilidad que utilice la razón y que utilice el corazón. Y la conjunción de esos dos valores es cuando emite el sufragio o el voto, lo emite convencido de que está votando lo que a su juicio cree que es lo mejor. Ese voto convencido tiene que entrar por la razón y tiene que entrar por el corazón también, porque la gente sabe, se da cuenta cuando tiene un dirigente al frente, quién le habla mínimamente con la verdad o quién le está engañando. Los conoce y tiene la posibilidad de conocer trayectoria, historia, comportamiento del dirigente político. Y eso es lo que tenemos que tratar nosotros, que somos hombres públicos, de poner a disposición de nuestra ciudadanía. Yo no los quiero aburrir más, simplemente agradecerles profundamente, pedirles a todos que tengamos fe, esperanza, que no bajemos los brazos, que no bajemos los brazos, que sepamos que hay otra Argentina posible, una Argentina con derechos, una Argentina con oportunidades, una Argentina con planes de vivienda, una Argentina con obra pública, una Argentina con políticas que permitan que la gente acceda al trabajo, una Argentina que genere condiciones para que las fábricas se abran, para que el campo pueda producir, para que nuestras vacas se le agreguen valor y podamos tener mayor industrialización de nuestra materia prima, que podemos explotar los recursos mineros, los recursos hidrocarburíferos, los recursos vitícolas, los recursos madereros. Tenemos recursos en todos lados. Tenemos una riqueza enorme, fundamentalmente tenemos una riqueza turística, gastronómica, y la mejor de la riqueza que tenemos es nuestra gente, la bondad de nuestra gente. Queridas compañeras, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todas y cada uno de ustedes. Y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Y en el sentido de que también se está desdibujando la parte de los derechos humanos, ya que cualquier persona puede decir cualquier cosa.
En la constitución de ustedes, su nueva provincia, perdón, la nueva constitución de la provincia, usted toma allí lo que es nuevas libertades o restricciones que tienen que ver con lo colectivo e individual. Me gustaría que pueda profundizar un poquito sobre esto. El ejercicio libre, digamos, del derecho a la expresión y la libertad de prensa, bajo ningún concepto. Nosotros queremos la libertad de prensa y el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa siempre es responsable. Nosotros queremos que salga del sistema comunicacional el podría, el debería, dirían, etcétera, etcétera, donde dejan un potencial por instalar la sospecha. Permanentemente se instala la sospecha. Que cuando tú digas, fulano de tal ha hecho tal mal tal cosa, bueno, perfecto, que lo puedas ejercer tu derecho a denunciar para que podamos corregir esos errores. Pero muchas veces se instala temas y después solo se van corriendo al extremo de decir barbaridades y sin poderlas demostrar. Entonces es muy difícil porque se instala la sospecha, entonces vos no podés hacer muchas cosas que podrías haber hecho o que podés hacer porque estás permanentemente sospechado. Se instala permanentemente la sospecha. Entonces lo que nosotros buscamos es que la autolimitación sea del propio medio de comunicación o del propio periodista, que se autolimite él para decir lo que corresponde que diga, inclusive para que la crítica más ácida la pueda realizar sin ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de censura previa.